Me decía el señor obispo que lo han entrevistado estos días, el sábado día 12 y ayer en la apertura de la Puerta Santa. Sí, entonces decía, ahorita estoy en un trabajo, ¿verdad? Que hoy tenemos la apertura también del Año de la Misericordia. Hay una celebración en el seminario, ¿verdad? Va a ser a las 6 de la tarde en el seminario y está preparando también un documento para los seminaristas y los padres allí. Mañana martes a las 12 del día será la primera tanda de los jubileos que se hace dentro de la diócesis, así como a nivel mundial se hacen los jubileos, las peregrinaciones a Roma, también aquí a nuestra catedral. Les voy a pasar estos apuntes, o más bien esta nota. Allí está lo que es el programa de la ceremonia de apertura, los signos, las celebraciones penitenciales, la predicación, las obras de misericordia. Y a la segunda hoja tenemos el calendario de cada una de las fechas, quienes van a peregrinar a la catedral. Sí, porque se tiene esto para ganar sobre todo la indulgencia que nos ha concedido el Santo Padre. Sabemos que ahorita es el tema central, la apertura del Año de la Misericordia, el Año Santo, que nos ha invitado el Santo Padre. Ya lo vimos, cuál fue la exhortación que hace el Santo Padre, la exhortación que hace el Señor Obispo. Los que no pudieron ir, no fueron ayer, pues aquí tengo su homilía. La homilía del Año de la Misericordia, la apertura también en nuestra diócesis. Y hablar de la misericordia, sí, dice el Santo Padre, es dejarnos sorprender por Dios, es dejarnos llevar por esa experiencia que hoy el mundo necesita. ¿Por qué un año de la misericordia? Porque hoy más que nunca el hombre necesita de esa misericordia de Dios, y pensar en la misericordia también es pensar en la reacción que tiene cada uno de los humanos. La misericordia no solamente es cuestión de fe, cuestión de una iglesia, es cuestión de una humanidad. El hombre sigue necesitado de esa gracia, de esa misericordia. Por eso el documento del Año de la Misericordia, Misericordius Vultus, que es mostrar el rostro misericordioso del Padre. Es una tarea muy interesante, muy importante para nuestra iglesia. Cómo nosotros tenemos que ser el rostro visible de Dios ante los hombres. Hoy, cuando el hombre está viviendo en esas realidades de pobreza, de injusticia, de abandono, sobre todo del mismo hombre. Por eso el Papa ya venía preparando todo este momento, porque el Papa, antes del Año de la Misericordia, habla a la iglesia y dice: queremos una iglesia en salida, vamos hacia afuera. Dice el Papa muy claro, porque una iglesia que se estanca, que cierra sus puertas, dice, es como un agua que se pudre cuando se estaciona. Dice que prefiero ver a mi iglesia lacerada, criticada, enjuiciada, pero no una iglesia que se pudra con sus puertas cerradas. Hay que ir en una iglesia en salida. La iglesia en salida es ir a los más necesitados, a los más pobres, a los que pasan realidades y situaciones difíciles. Por eso se ha hecho todo un itinerario de los pastores, de los obispos, de nosotros, ¿verdad? ¿A qué grupos vamos a ir? ¿Qué grupos nos necesitan dentro de una sociedad? Nuestro obispo tiene todo este encuentro con los movimientos durante el año. También nos pasarán el calendario de los momentos que el obispo va a entrar también a los centros penitenciarios, sí, a los asilos de ancianos. Ya tenemos todo un calendario, ¿verdad?, donde verdaderamente se tendrá que vivir la participación de nuestro obispo, de los sacerdotes, de los pastores, hacia los grupos más necesitados. Hablar de misericordia, decía ayer el señor obispo, pues es la vía que une a Dios con los hombres, porque abre el corazón a la esperanza para ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestros pecados. Si el hombre se cierra a la misericordia,
es como desconocer a su propio hermano. Hoy por eso cuando vemos que el Santo Padre ha dado también ciertos privilegios o ciertas gracias a los sacerdotes, a los obispos de alguna manera, pues en ellos recae también cómo está en ellos dar en este año de la misericordia, pues esa expresión de amor como pastores. Recuerdan que el Santo Padre también ha concedido a todos los sacerdotes, sobre todo entrar en este año de la misericordia, a rescatar la dignidad humana y la dignidad sobre todo los que están desvalidos. En la encíclica, en la carta apostólica, dice el Papa, tenemos que ser más conscientes de ir a los más desvalidos, a los que están en ese grito de sufrimiento. Y por eso el Papa ha concedido que no solamente en Cuaresma, sino todo el año, a partir del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016, nos dio la facultad de absolver los pecados. Y esto yo creo que son pecados reservados al obispo. Tenemos que tener muy claro, es expresar o es la expresión de la misericordia de Dios hacia los hombres. Cuando dice el Papa, daremos esa facultad a todos los sacerdotes de absolver dos pecados reservados al obispo, el aborto y el secuestro. Y que se entienda bien, porque hoy, si estamos expresando esto, que los sacerdotes sí, van a ir a levantar la dignidad de los que han incurrido en estas faltas, no quiere decir, como algunos decían, ahora la Iglesia apoya a las abortistas. No es eso. Estamos absolviendo una culpa de un acto humano. Y si nos vamos por otra vía, por otro interpretación de la acción de la Iglesia, pues quiere decir que nosotros también estamos negando la misericordia de Dios. No es que estemos a favor de las abortistas. Sí, estamos sobre todo en esa actitud de perdonar, sí, un pecado que ha costado mucho, y no solamente al hombre, sino también a la mujer. Hay muchos hombres que sufren por haber incurrido en un acto que se pone de manifiesto en un acto delicado, por eso está reservado al obispo, porque se atenta contra la vida. Y sobre todo también el absolver a los del secuestro. No estamos en favor de los secuestradores. La Iglesia invita a la conversión, a la penitencia, a convertir sus corazones en este tiempo de Adviento y sobre todo en un año de la misericordia. Dios es misericordioso, Dios es bondad, y por eso los pastores de la Iglesia tienen que ser bondadosos, tienen que ser misericordiosos ante estas realidades, estas situaciones que estamos viviendo. Por eso lo que concede el Santo Padre, pues es una gracia para el hombre, es un privilegio que el Santo Padre nos conceda, sobre todo este año, recurrir a ese encuentro con el hombre que ha incurrido en esas realidades, en esas circunstancias. Oye, padre, ¿son ese aborto y secuestro también, o sea, otros delitos más graves? Son pecados reservados al obispo. Sabemos que todo consagrado puede absolver, pero esos pecados, hay pecados que nosotros podemos absolver, pecados reservados al obispo y pecados reservados a la Santa Sede. Lo que ha concedido el Papa es los pecados que los obispos tienen. Ciertamente hay un grupo de sacerdotes que son los canónigos que están en la catedral. Tienen ellos la facultad, sí, de absolver este pecado. En tiempo de Cuaresma, todos los sacerdotes. Pero por el año de la misericordia, ahora se abre todo esto a la facultad a los sacerdotes. Quienes somos de este rito católico cristiano, sabemos entender desde la fe toda una gracia que Dios está dando. Sobre todo conocemos la línea del Papa. El Papa está en una línea del ser misericordioso, de ser un mensajero de misericordia, de justicia y de paz. El Papa lo que tiene en su filosofía es la vivencia de los principios rectores de la doctrina social de la Iglesia: justicia, verdad y paz. Y entonces no solamente son discursos elaborados muy bonitos, sino son discursos pragmáticos, es decir, va más a la práctica la experiencia del Papa.
Y por eso invita a la iglesia a que también nosotros no solamente vivamos de discursos bonitos, sino que vayamos más a la práctica de esa experiencia que Dios quiere y que el Santo Padre pide a la iglesia. Por eso esos signos que se hicieron ya en el Vaticano, ayer se hizo en la catedral, se van a hacer en diferentes instituciones, hoy en el seminario, en nuestras parroquias también se hizo ese signo de la apertura de la puerta, ¿sí?, de la inauguración del año de la misericordia, porque queremos que el hombre que el hombre entienda verdaderamente, ¿sí?, que no está excluido de esa gracia y de esa misericordia de Dios. Hoy vemos también la realidad, cómo el hombre se ha condenado a sí mismo, el hombre que se siente desvalido. Y yo creo que cuando el hombre entra en esa realidad de su limitación, de su ser humano, de su ser poquedad, de su ser limitante, muchas veces viene esta expresión en donde no tengo misericordia ni perdón de Dios. Cuando el hombre no se deja llevar por la misericordia de Dios, es porque él mismo se va así lacerando. Hay una violencia interna contra él, se lacera, al final del día dice, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo ni perdón de Dios, ni misericordia de Dios. Claro que sí, dice el apóstol San Juan, donde habita el pecado sobreabunda la gracia. Y eso es lo que quiere hacer la expresión la iglesia, de levantar al caído, de perdonar al que ha incurrido bajo sus actos humanos, bajo su libertad, que se acerque a Dios. Y más en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad. Por eso las expresiones que la iglesia hace es la gracia para todos. La iglesia no puede rechazar a ningún pecador. Tiene que ser, la iglesia como madre tiene que acoger, tiene que alentar, tiene que dar esa experiencia verdaderamente de ser una madre que consuela a los hijos, que perdona y que vive verdaderamente esa expresión de amor y de fe. No solamente por el tiempo de Adviento, que es un tiempo de reconciliación, de penitencia, sino también el tiempo del año de la misericordia. Pues estamos en este momento de lo que a nosotros nos incurre, sobre todo el tema de la misericordia. También se dieron cuenta ya a través de las redes, ¿verdad? Solamente doy una palabra, ¿verdad? La agenda que se ha mandado, ¿verdad? Nosotros teníamos, se le llama así, dentro de las comunicaciones de la Conferencia Episcopal Mexicana, nos mandaron a nosotros desde el jueves un documento que dice, ¿verdad?, para todos los responsables de comunicación de las diócesis, este documento bajo embargo. Bajo embargo quiere decir que solamente yo lo puedo leer, ¿sí?, que no lo podíamos leer, no lo podíamos destapar hasta la fecha que se había indicado, la agenda del viaje apostólico de Santo Padre. Entonces ayer ya se dio a conocer, ya está todo por las redes, las noticias. Pues es también para nosotros una alegría. Tenemos un documento que vamos a entregar, el señor obispo me pidió que lo detuviera también, porque ¿cuál sería la preparación que tendrá la diócesis de Aguascalientes ante este anuncio de la venida del Papa? La venida del Papa, sin duda que, como lo anuncia su eslogan, ¿verdad?, mensajero de justicia y de paz. El Papa viene a un encuentro con el hombre. Sobre todo sabemos quién es el hombre para el Papa. Sí. El Papa en su agenda vemos cómo llega a los más necesitados. Va a ir a los hospitales, va a ir a las cárceles, va a ir a las penitenciarías, va a encontrarse con los pueblos indígenas, va a encontrarse con el hombre que está sufriendo. Será una experiencia reflexiva, una experiencia, ¿verdad?, que tenemos que retomar sobre el mensaje que ayer daba también el Santo Padre en la homilía de la celebración de Guadalupe en el Vaticano. ¿A qué viene el Papa? El Papa viene a ser mensajero de justicia y de paz. Y qué bueno, porque nosotros al ver todo este programa que se nos ha enviado, sí, vemos cómo realmente el Papa tiene un sentir del encuentro con el hombre. Trabajaremos nosotros, sí, todo lo que es el programa,
Trabajaremos también los póster que han llegado, el logotipo que se está trabajando a nivel nacional, sí, en todos nuestros periódicos, todos nuestros calendarios de parroquias, y haremos también una publicidad en nuestra diócesis, aunque el Papa no llega directamente, pero sí somos mexicanos, somos una familia, somos una iglesia mexicana que está alegre por esta venida de Santo Padre. También les he dicho que hoy tenemos la apertura en el seminario, mañana la peregrinación con los sacerdotes a la catedral a las 12. El miércoles comenzamos las tradicionales posadas, las tradiciones y la cultura de una iglesia que se tiene que cimentar. La cultura es toda la expresión que tiene el hombre, sus ritos, sus mitos, sus leyendas, sus cuentos. Pero la iglesia tiene que ser muy cuidadosa en estos principios, tradiciones y cultura. Hoy, cuando vivimos en un mundo globalizado, donde está el pensamiento posmoderno que cambia y que viene a cambiar conductas, que viene a cambiar también los ámbitos de la fe, la iglesia tiene que estar bien cimentada y sobre todo cuidadosa de que la hibridación de culturas no tiene que romper el paradigma, nuestra cultura, nuestras tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Para nosotros comenzamos el miércoles las tradicionales posadas. La iglesia ha rescatado siempre las tradiciones y sus costumbres de una manera de hacer verdaderamente viva la fe. Hoy tenemos que entrar sobre todo al rescate de lo que se nos viene perdiendo, sobre todo en pensamientos posmodernos, sobre todo en pensamientos donde se aparta lo que es una tradición de la fe por cuestiones que no son. Las posadas, los belenes, los signos que tenemos, los adornos cristianos, ¿sí? Cuando hay esta hibridación de culturas se pierde. Hoy podemos preguntarle a un joven, a un niño, ¿qué tanto sabe de un Belén? Es decir, de un nacimiento. En las casas ya no hay nacimientos, en las casas ya hay otro tipo de adornos, se va perdiendo y se va quitando la tradición. ¿Cuál es la cultura y la tradición de las posadas? Las posadas son fiestas que tienen como fin preparar la Navidad. Comenzamos el día 16 y terminamos el día 24. Su origen se remonta a los tiempos de una conquista. Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas creían que durante el solsticio de invierno, el dios Quetzalcóatl, el sol viejo, bajaba a visitarlos. 40 días antes de la fiesta, compraban los mercaderes a un esclavo en buenas condiciones y lo vestían con ropajes del mismo dios Quetzalcóatl. Antes de vestirlo, lo purificaban lavándolo. Salían con él a la ciudad e iban cantando y bailaban para ser reconocido como un dios. Salían con él a la ciudad e iban cantando y bailando. Las mujeres y los niños le ofrecían ofrendas en la noche y lo enjaulaban y lo alimentaban muy bien. 9 días antes de la fiesta venían ante él 2 ancianos muy venerables del templo y se humillaban ante él. Durante la ceremonia le decían: Señor, sabrás que de aquí a 9 días se le acabará el trabajo de bailar y de cantar. Para entonces tendrás que morir. Él debía responder: que sea muy enhorabuena. Llegado el día de la fiesta, le sacaban el corazón para ofrecérselo a la luna. Ese día, en los templos, se hacían grandes ceremonias, dirigidas por los sacerdotes, que incluían ritos y bailables sagrados. Representaban a Quetzalcóatl, así como las ofrendas y sacrificios humanos en honor de él. Durante el mes de diciembre, no solo festejaban a Quetzalcóatl, sino también celebraban las fiestas en honor de Huitzilopochtli. Estas fiestas duraban 20 días, iniciaban el 6 de diciembre y terminaban el 26 del mismo mes. Eran fiestas solemnes que estaban precedidas de 4 días de ayuno, en las que se coronaba al dios Huitzilopochtli, poniendo banderas en los árboles frutales. Es esto lo que llamaban el levantamiento de las
de las banderas. En el gran templo ponían un estandarte de Dios y le rendían ese culto. El pueblo se congregaba en los patios de los templos, iluminados por enormes fogatas que esperaban la llegada del solsticio de invierno. El 24 de diciembre por la noche y el siguiente día, 25 de diciembre, había fiesta de bodas, las casas. Se ofrecía a los invitados una rica comida y unas estatuas pequeñas de pasta llamada Iscoal. Los misioneros españoles que llegaron a México a fines del siglo XVI aprovechaban estas costumbres religiosas para inculcar a los indígenas el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un sentido cristiano, lo que serviría para la preparación para recibir a Jesús en el corazón en la Navidad. En 1587, el superior del convento de San Agustín de Acolmán, Fray Diego de Soria, obtuvo por el Papa Sixto V un permiso que autorizaba en la Nueva España la celebración de las misas llamadas de los aguinaldos, del 16 al 24 de diciembre. En estas misas se intercambiaban pasajes y escenas de la Navidad. Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes, villancicos, posteriormente la piñata. En San Agustín de Acolmán, con los misioneros agustinos, fue donde tuvieron origen las posadas. Los misioneros convocaban al pueblo en el atrio de las iglesias y conventos. Ahí rezaban una novena que se hacía con el rezo del Santo Rosario. Acompañaban con canto representaciones basadas en los evangelios, como recordatorio a la espera del niño y del peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los 9 días previos a la Navidad, simbolizando los 9 meses de la espera de María. Al terminar, los monjes repartían a los asistentes frutas, dulces, como signo de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús. Las posadas, con el tiempo, se comenzaron a llevar a cabo en los barrios, en las casas, pasando a la vida familiar. Estas comienzan con el rezo del rosario y el canto de las letanías. Durante el canto, los asistentes forman 2 filas que terminan con 2 niños que llevan unas imágenes de la Santísima Virgen y el Señor San José, los peregrinos que iban a Belén. Al terminar las letanías se dividen en 2 grupos, una a la entrada de la casa y otra pide posada imitando a José y a María. Cuando llegaron a Belén, los peregrinos reciben acogida por parte del grupo que se encuentra en el interior. Luego la fiesta con el canto de villancicos se termina rompiendo las piñatas y distribuyendo los aguinaldos. Significaba pues un momento de alegría, pero también un momento de fe que vino verdaderamente a evangelizar al pueblo cristiano. Con todo esto, nosotros hacemos una invitación, comenzamos las posadas. Hoy tenemos que ver y reflexionar, ¿qué se entiende por una posada? Yo no entiendo cuando dicen en los antros, posada. ¿De veras habrá un nacimiento? ¿De veras habrá un espíritu de fe? Cuando se viene todo este momento, ¿verdad?, de fiestas, la Iglesia invita, ¿verdad?, que si somos verdaderamente cristianos, no podemos excluirnos, no podemos avergonzarnos de lo que somos. San Agustín dice, cristiano sé lo que eres. Cuando en una posada no hay la esencia de lo que es la posada, el rezo, el canto, las letanías, esas posadas tradicionales que hoy se van perdiendo. Hoy los niños no saben de posadas, hoy los jóvenes no saben de posadas. Un niño, las parroquias, estamos rescatando esas tradiciones, que los niños entren al espíritu del rezo, de ver los peregrinos, de ver cómo se cantan las letanías, ¿sí?, hasta rescatar los cantos en latín, las posadas en latín, las velitas, las tradicionales luces de bengala. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver en una posada la piñata de Barney? Que no es una piñata simbólica tradicional que tenemos
dentro de un rito de la fe. ¿Qué significa una piñata de 7 picos? Pues son los pecados capitales que se rompe con la fuerza del Espíritu, que es el palo. Y por eso cuando se derrama la piñata, caen los dulces, que significa la gracia, y que el hombre acoge con alegría esa gracia que Dios le da. Son los símbolos, signos que tenemos en las tradiciones, la religiosidad popular. Hoy vemos cómo se van sorteando, cómo se sortearon los rosarios por las calles, ¿sí? No es fanatismo religioso, es expresión de fe pública de lo que se cree. Hoy empezamos las posadas y también veremos en la calle la gente peregrinando con sus peregrinos, pidiendo posada en las instituciones, en las escuelas. Ojalá que todo lo hagamos en nuestros trabajos. Pedir posadita, verdaderamente rescatar lo que nosotros somos. Porque pensar en posada es pensar en una fiesta. Ya nos decía la lectura del primer domingo de Adviento, el profeta Isaías dice: nada de borrachera ni comilonas. Sí, entrar a la experiencia de la fe. Y entonces todo esto que es una celebración de fe, las posadas, que no acaben en tristezas, porque muchas veces hay tanto el extremo, ¿verdad?, que se vive dentro de la posada, que se puede llegar a muchas veces a situaciones tristes dentro de las familias, dentro de nuestra sociedad. Celebremos nuestras posadas con una tradición. La Iglesia, rescatando toda esta tradición y cultura, quiere infundir, ¿verdad?, y sobre todo los valores tradicionales en los niños, en los jóvenes, que se ha perdido todo esto en nuestra Iglesia. Padre, entonces, ¿no? Sí, por eso, cuando no se vive un espíritu cristiano religioso, entonces se cae una fiesta pagana. Lo que yo les digo, ¿qué habrá dentro de los antros si hay una posada? La posada tiene su esencia, ¿sí? Y si nomás es una fiesta, pues es una convivencia, es una fiesta, pero no es posada. La posada tiene todo un rito, tiene toda una esencia cristiana, católica, que es la expresión pública de fe a través de lo que nosotros conocemos como la posada. Los signos, ¿verdad?, la Nochebuena, las posadas, las piñatas, los cantos, la cena, la convivencia, ¿verdad? Este signo de la expresión de la tradición y cultura de una iglesia cristiana.